Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Y si ustedes nos están siguiendo por YouTube, estarán viendo allí una placa, sincericidio en la Casa Blanca. Así comienza este nuevo capítulo de Atando Cabos con Ricardo Changala. ¿Cómo está? Qué presentación, ¿eh? Excelente, excelente, de las mejores que he Casi tenido. cinematográfica. Muy bueno, muy bueno. Un gusto saludarte, Álvaro, a vos y a la audiencia. La idea de esta columna, título como siempre un tanto provocativo para convocar también audiencia, es tomar como base un par de declaraciones que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, comenzando por su presidente, han hecho recientemente, que más allá de declaraciones en sí, nos permiten reflexionar sobre lo que implican y la profundidad que tienen. Eso es un poquito la idea de esta columna y por supuesto atando cabos con el pasado y con el presente. Bueno, empecemos. A En los ver. últimos tiempos ha sido noticia mundial esta desavenencia, este divorcio político humano entre el presidente de Estados Unidos y el señor Elon Musk, uno de los señores más ricos del mundo. Estas idas y venidas eh, entre separación humana y diferencias políticas, que ha tenido más desarrollo incluso que otras históricas, como por ejemplo la separación entre Shakira y Piqué, ¿verdad? Sí, claro, Shakira como es cantante le hizo una canción a Mm, Trump con Bizarrap, si se acuerda, que fue muy famosa. Trump, mm. hasta donde yo sé, no es cantante, pero sí escribe mucho. Entonces, le dedicó unos cuantos mensajes a este caballero, ¿no? Pero yo quiero referirme a uno en particular, porque me parece que, por eso lo del sincericidio, en el afán de contradecir al otro, ¿no? De atacarlo, de agredirlo, en realidad está reconociendo cosas muy profundas que tienen que ver con la realidad mundial y también de Estados Unidos. Básicamente, en uno de los mensajes del 1 de julio, Trump le dijo a Musk, bueno, la verdad es que este señor, Elon Musk, ha recibido muchísimos subsidios, mucho más que cualquier otro ser humano en la historia, Mm. y probablemente sin esos subsidios tendría que cerrar su negocio y regresarse a Sudáfrica. Así que ahora se acabaron los lanzamientos de cohetes, satélites y la producción de vehículos eléctricos. Lo que nos está diciendo Trump en realidad, algo que ya sabemos, pero no está mal que lo diga el presidente de Estados Unidos, que sin el apoyo de los estados, en realidad estos grandes emprendimientos de las empresas privadas tienen ¿no? Enormes limitaciones de desarrollo, ¿no? Y toda la narrativa en cuanto al self-made man, ¿no? El hombre que por sí mismo logra superar todos los obstáculos y se hace millonario, es bastante relativo, ¿no? Y en este caso en particular, queda muy claro con lo que le está planteando. Más allá que sea totalmente cierto lo que dice o no, hay mucho de esto, básicamente, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, cuando dice se acabaron los lanzamientos de cohetes y satélites, recordemos, porque esto es un problema también para Estados Unidos, que más del 60-70% de los lanzamientos de cohetes de Estados Unidos de los últimos años lo hace la empresa de Elon Musk, Claro. SpaceX. O sea que hay un altísimo porcentaje del desarrollo tecnológico en ese aspecto de la ciencia y de lo que implica comercial y militarmente, que tiene mucho que ver con la empresa privada. Así que aquí hay mucha tela para cortar en este intercambio entre ambos caballeros. Entonces, me parece muy importante esta referencia, no hay que dejarla pasar, y por eso es una suerte de sincericidio relevante, ¿no? Que ahora ya veremos más adelante qué otras consecuencias puede tener. Un Sí, segundo. sin duda. Sí, dale. No, 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 digo que Elon Musk además anunció que iba a crear su propio sector político, ¿no? Y ahí sigue. Entonces, ya veremos cómo continúa. Otra declaración que yo quería referirme, no menos relevante, es la del ministro de Salud, digamos, de Estados Unidos, el secretario de Salud, así se llama en Estados Unidos, Robert Kennedy, que tampoco es cualquier persona, ¿no? Tiene una trayectoria muy importante en su familia. Si hay algún apellido vinculado a la política en Estados Unidos es el apellido Kennedy, pero él mismo ha estado en muchísimas acciones políticas en muchos lugares. Recordemos que fue precandidato demócrata y ahora es ministro republicano, ¿no? O sea, en fin, una persona muy contradictoria, hay mucha gente que lo cuestiona, otros la avalan, bueno. Pero lo que dijo en una entrevista hace muy poquito, con este periodista Tucker Carlson,
que se ha hecho muy famoso por entrevistas muy importantes que ha hecho, básicamente, entre otras cosas, dijo que Estados Unidos es la nación más enferma del mundo, ¿sí? Hay Ujú. datos sobre eso. Pero a continuación dijo, los médicos, los hospitales, las empresas farmacéuticas están ganando dinero manteniéndonos enfermos. Él tiene una batalla personal contra las grandes multinacionales farmacéuticas, pero cuando se dice eso, también tiene que ver con la lógica misma del sistema, cómo funciona, ¿no? Lo que tiene que ver con el peso de la acción privada, cuyo objetivo básico es el lucro, en relación a los servicios de salud. O sea, más allá de cuestionar o criticar a administraciones pasadas o a las empresas en sí, en el fondo es un cuestionamiento del sistema capitalista. Y ese es el punto que me parece que hay una, una suerte de sincericidio en estas declaraciones. Recordemos además que a fines del año 2024 se produjo el asesinato del principal director ejecutivo de una de las principales empresas de seguros de salud de Estados Unidos, la United Healthcare, por un señor que se llama Brian Mangione, que pasó a ser muy famoso, incluso hubo manifestaciones a favor de él, porque lo que hizo al asesinar a esta persona, de alguna manera mucha gente se sintió, no avalando que hubiera un homicidio, pero sí reclamando que hay que hacer algo frente al dominio de estas multinacionales, empresas muy poderosas, que en definitiva no dan los servicios que dicen que tienen que dar, más bien su objetivo fundamental es el lucro, ¿no? Ujú. Y entonces estas dos declaraciones me parecen muy importantes. Y aquí atemos cabos hacia el pasado, pero también con el presente. En el año 1961, hace muchos años, el presidente de aquel momento, Eisenhower, hizo su discurso de despedida. Es un discurso muy famoso, porque ahí dice muchas cosas muy importantes. Por supuesto que el tono del discurso fue positivo, porque en definitiva él terminaba su presidencia, Estados Unidos en ese momento era, bueno, por mucho el máximo poder mundial en cualquier área que uno lo quiera analizar, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo militar. Pero aún en ese discurso, él planteó algunas advertencias de futuro, que cuando la leemos ahora, tenía mucha razón este caballero, que no era precisamente un pacifista, era el Mm. jefe del ejército de Estados Unidos y un militar de carrera, ¿no? Y aún así, tres cosas que dijo en ese discurso, dijo muchas, pero yo retomo tres, me parecen no menores. Primero, él planteó que ya no existía más aquello de los inventores o los creadores de conocimiento aislado, sino que el Estado es el que sostiene eso. ¿Ah? El Estado sostiene, es el sustituto de la curiosidad intelectual, dijo formalmente allí Eisenhower, y por eso es algo que nosotros vamos a seguir haciendo, decía Eisenhower. Dos, alertó sobre el peligro del desarrollo justamente de las grandes élites científicos tecnológicas, ¿sí? Que de alguna manera u otra iban a incidir fuertemente en la cosa pública, afectando el sistema democrático. Y tres, en ese contexto, también alertó sobre el peligro y que literalmente dijo que había que protegerse de la influencia injustificada del complejo militar industrial, porque eso iba a afectar el funcionamiento de la democracia norteamericana. Eso lo dijo Eisenhower en el 61. Cuando miramos algunas de las cosas que acabamos de escuchar o de compartir de Musk y del presidente Kennedy, del candidato Kennedy, ahora ministro, bueno, todas estas cosas están sobre la mesa. El peso enorme que tienen estos sectores, ya no en la economía, sino en toda la toma de decisiones políticas de Estados Unidos. Y si lo miramos con el presente, vamos redondeando, la señora Francesca Albanese, una persona realmente altamente destacable en los últimos tiempos, es la relatora especial de la ONU sobre Palestina, que tiene una serie de informes realmente muy sólidos, muy importantes, muy relevantes, con datos serios y claros. El último informe que acaba de publicar, acaba de salir en el contexto del Consejo de Derechos Humanos, se centra en el peso y lo que ella llama la complicidad de las empresas privadas en lo que está ocurriendo en Palestina. Básicamente planteando que, además de todos los elementos políticos, militares, sociales, humanos, etcétera, no hay que dejar de lado la perspectiva de que la guerra es un gran negocio para mucha gente.
En ese informe, que yo recomiendo el que quiera leerlo, está fácilmente accesible a través de la web, da datos concretos, nombres de muchísimas empresas, que ahí va desde las grandes fondos de inversión como BlackRock hasta empresas de Airbnb. O sea, hay mucha gente que está haciendo negocios con esto y lo demuestra de cómo ocurre. Sobre todo complicidad en fabricantes de armas, las tecnológicas, ni que hablar, constructoras, etc. Y que eso es un dato de la realidad. En el presente, el gran negocio de estos dos sectores es mantener la guerra. Entonces, no podemos no vincular esto con lo que dijo Eisenhower y con lo que vamos a escuchar de las declaraciones de Trump y también del ministro de Salud. Creo que es importante vincular todo esto, reflexionar sobre todo esto y tal vez, parafraseando a otro presidente norteamericano que en su momento dijo algo parecido, Bill Clinton, esto es la economía, estúpido. Y esto es lo que explica muchas de las cosas y las decisiones que se toman, que a veces uno no entiende por qué se hace una cosa y no otra. Bueno, pero si hurgamos un poquito cuáles son los intereses que están detrás, podemos leer mejor la realidad. Ricardo, muchísimas gracias. Nos reencontramos y nos quedamos reflexionando. Un abrazo. Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos.